¡Ñau! ¿Qué onda, bandita? Ya andamos por aquí nuevamente en el universo conductual con un tema más interesante, ¿verdad? Yo soy su servidor Salvador Frías y Edgar Lavín, ¿verdad? Entonces, Edgar, ¿de qué vamos a hablar en esta ocasión? ¿Podrías comentarnos? Sí, ¿qué tal, bandita? Pues el día de hoy les traemos un tema que es la psicología como ciencia, ¿verdad? Básicamente estaremos hablando primero acerca de qué es justamente la ciencia, algunos presupuestos básicos que adoptan todas las ciencias, para después estar un poquito, pues, abordando cómo se aplican estos principios o estas características básicas de la ciencia a lo que nos corresponde, que en este caso, pues, es la psicología, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues, va a estar muy interesante porque esto va a ser fundamental para saber por qué a la psicología justamente se le considera una ciencia, ¿verdad? Entonces, pues vamos a comenzar, bandita, sin más. Sí, sí, sí. Es que aquí anda un estímulo, la mosca, ¿verdad? Que nos está llamando. Pues empecemos por definir o entender qué es la ciencia, ¿va? Em, bueno, la ciencia vamos a entenderlo como el conjunto de conocimientos que se obtienen por medio de un método sistematizado, ¿verdad? Este método sistematizado pues se va a aplicar a un fenómeno natural, ¿vale? Entonces, la ciencia es eso, un conjunto de conocimientos que se obtienen mediante un método sistematizado a que se aplica para estudiar o conocer un fenómeno natural. Esa es la ciencia, ¿vale? Entonces, esta ciencia, este método, ¿verdad? Eh, va, va a basarse en unos presupuestos, como habías mencionado. Van a ser tres los principales, que son los que dan cuerpo, dan vida a la ciencia. Pues bueno, el primero es que los objetos que tiene que investigar tienen que ser reales, ¿verdad? Segundo, que esos objetos, aparte de ser reales, se puedan conocer, ¿verdad? Y tercero, que esos objetos, perdón, sí, esos fenómenos, pues, aparte de ser reales y que se pueden conocer, pues vamos a entender que van a estar determinados por leyes, ¿vale? Entonces, de ahí, de ahí partimos, esos son los presupuestos básicos de la ciencia. Entonces, ¿quisieras compartirnos un poquito más acerca de estos tres presupuestos, Edgar? Sí, pues quizá comenzando por el primero, ¿verdad? El principio que nos dice que justamente el fenómeno a estudiar, el objeto de estudio a estudiar, tiene que partir de lo que son los hechos, ¿verdad? Y con hechos nos referimos justamente a lo que podemos nosotros observar, ¿verdad? Percibir a través de nuestros sentidos. Pues este presupuesto básico es tal cual fundamental porque resulta que lo podemos aplicar a lo que es justamente pues la psicología, ¿verdad? Como a todas las ciencias, o sea, si nos ponemos estrictos, la física, por ejemplo, que es una de tantas, pues parte justamente de la observación de hechos que nosotros podemos percibir, ¿verdad? La biología también parte de este presupuesto en el sentido de que lo que estudia son, pues como tal, cosas materiales, ¿verdad? Vamos a ver que, por ejemplo, en la psicología como tal, el objeto de estudio, si nos ponemos estricto, no va a ser como tal algo material, porque el comportamiento no es algo que nosotros a lo mejor quizá podamos palpar, ¿verdad? En ese sentido, pero sí, esta es la idea, ¿no? De que van a ser hechos siempre que nosotros podamos percibir a través de nuestros sentidos, ¿verdad? Y que por eso se dice que pues es una realidad, ¿verdad? La que vamos a poder pues estudiar, ¿verdad? De estos hechos va a ser, de la observación de estos hechos va a ser de lo que se va a partir para justamente pues establecer el objeto de estudio o el fenómeno a estudiar, ¿verdad? Entonces, básicamente esa es la idea general de este primer principio. El segundo principio, por ejemplo, que mencionabas, Chava, no sé si lo quieras explicar. Sí, y también agregar, si me lo permites, un poquito sobre este primer presupuesto, sobre que debe ser real, ¿no? El objeto.
Nada más agregando, ¿por qué le decimos hechos? Porque se puede observar, ¿no? Ahora, mm, si habláramos, por ejemplo, de que alguna ciencia quisiera estudiar los unicornios, los centauros o los minotauros, pues sabemos que son personajes ficticios, ¿verdad? De la literatura fantástica. Entonces, aunque exista una palabra para designar a estos personajes, no significa que porque exista la palabra son personajes o animales reales, ¿vale? O sea, los unicornios sabemos que no son reales, entonces no cumple con ese requisito de ser real para poder ser estudiado, ¿vale? Entonces, ¿por qué explico esto? Porque conforme vayamos acercándonos a lo que es el objeto de estudio de la psicología, vamos también a tomar en cuenta de que no porque existen algunas palabras que designen supuestamente algo, significa que ese algo es real, ¿vale? Como por ejemplo el alma, ¿no? Existe la palabra alma para designar supuestamente algo, pero no sé si alguien lo ha visto en algún momento, ¿verdad? Entonces, a eso vamos con ese puntito. Ahora, mencionábamos el segundo presupuesto que es sobre determinismo, ¿no? Ok, el determinismo es una doctrina filosófica eh, que, su, que su supuesto principal es que pues los fenómenos van a estar sujetos a leyes. Es decir, que un evento, una ley va a ser la explicación de cómo un evento afecta a otro evento, ¿no? Entonces, al hablar de determinismo, no nos vamos a referir a predeterminismo, que lo entenderíamos con esas cuestiones como el destino, ¿no? Como cuando hablamos del amor, que ya estamos predestinados a juntarnos y a besarnos y todo eso. Ya está escrito, exacto. Entonces, no, ese es predeterminismo. Ahora, otro malentendido sobre el determinismo es de que se cree que ya todo está dado, ¿no? Como en las cuestiones religiosas, que así está escrito y así va a suceder y no se puede alterar o modificar de alguna forma. No, ese tipo de determinismo tampoco. Nuestro determinismo va más enfocado a hechos concretos, ¿no? O sea, a decir que si algo sucedió es porque estuvo relacionado con otros eventos que influyeron para que sucediera. Ese es el tipo de determinismo que nosotros en el cual nosotros nos basamos y en el cual descansa la ciencia, ¿verdad? Sí. O sea, entender que va a haber algunos eventos que van a influir en otros eventos y eso es lo que nosotros queremos utilizar para dar explicaciones a los fenómenos, ¿vale? Bien, entonces de ahí vamos al tercer punto o el tercer presupuesto de la ciencia, que es que el objeto se debe de conocer. A qué se refiere eso? Sí, bien, pues este tercer presupuesto básicamente lo que nos pone de manifiesto es que el fenómeno a estudiar, ¿verdad? En este caso, pues va a ser el comportamiento, en el caso de la psicología, eh, lo vamos a poder conocer. ¿De qué manera? En el sentido de que nosotros vamos a poder manipular o experimentar, ¿verdad? Determinadas variables para saber justamente qué relación tienen con algún tipo de eventos, ¿verdad? Ya lo explicaremos en unos momentos más a mayor detalle quizá, pero tal cual, esta es la idea, ¿no? Fundamental. Les vuelvo a repetir, ¿no? Volvemos a hacer hincapié, todas las ciencias, ¿verdad? Como por ejemplo la física, la biología, la química, llevan a cabo esta metodología, ¿no? Si se quiere definir así, porque tal cual es una experimentación, una manipulación de todo lo que son los fenómenos a estudiar, de todo lo que son los objetos de estudio, los manipulamos, los experimentamos y de esa manera pues nos permite conocer, ¿verdad?, cómo funciona determinado fenómeno, determinado objeto de estudio. Esa es básicamente la idea de este tercer presupuesto. No sé si quieres agregar algo aquí, Chava. Entender que la manipulación o la experimentación, la manipulación como experimentación, ¿no? No, no hay que verlo mal, ¿no? De una manera mal, inadecuada o perversa o algo así, ¿no? Porque a veces se malentiende eso, de que se entiende que la manipulación es como la mano que mueve los títeres o cosas así, ¿no? O que podemos controlar a la gente a nuestro antojo, a diestra y siniestra. No, no es así. De hecho, es muy difícil. Cuando nosotros tratamos de explicar la conducta, siempre vamos a hablar de probabilidades, no de exactitudes. ¿Por qué? Porque justamente manipular implica el acomodar ciertas cosas, ciertas circunstancias para ver qué resultado da en interacción con el organismo, ¿no? Es decir,
pues lo que hacía Pavlov, ¿no? Con sus experimentos con perritos. Exacto, o sea, lo que él manipulaba eran estímulos, que era el alimento, sonidos, luces, se los presentaba de cierta forma, ¿verdad? A veces le quitaba uno, a veces le probaba con otro, iba modificando, eso nos referimos con manipulación, con alterar las cosas con las que interactúa el organismo, en este caso con él, pues los perritos, ¿verdad? Con él y sus colaboradores, con los perritos, entonces ver qué resultado o qué efecto tienen presentar los estímulos de una forma o de otra, qué resultados tienen en el comportamiento de los organismos. ¿Vale? Eso hay que entenderlo como experimentación o como manipulación, ¿vale? Para que no se malentienda. Ahora, también va a haber algunas características que debe de cumplir la ciencia para poder, eh, em, pues, dar conocimientos, pues, verdaderos, ¿no? Más, ajá, exacto. ¿Cuáles son estas características? Pues primero que entender que los conocimientos que va descubriendo la ciencia son siempre provisionales. Es decir, vamos a tener una respuesta hoy quizá, pero mañana quizá alguien más investigue ese mismo fenómeno y encuentre otro resultado. Entonces, lo que va a pasar es que podría decir que la explicación que yo daba antes estaba incorrecta. ¿Vale? Y que ha encontrado otros resultados distintos. Ahora, no, la ciencia es tan bonita porque aunque los resultados sean malos para mí, que digan, no, yo estaba equivocado, aún así ayuda o contribuye a la ciencia porque nos dice cómo no se experimenta o qué conocimientos hay que desecharlos, ¿vale? Justamente porque la ciencia y los conocimientos que va descubriendo lo entendemos siempre como una evolución, o sea, siempre va cambiando, no se queda siempre con la verdad absoluta. Lo que hoy entendemos como verdad, quizá mañana no, ¿vale? Entonces, eso es un punto importante de la ciencia y los conocimientos, que los conocimientos siempre van a ser provisionales, ¿verdad? No vamos a tener la razón siempre o la verdad siempre o algo así. Ajá, ¿quisieras complementar más conocimiento respecto a eso? Pues no, lo explicaste muy, muy bien, muy puntual. La idea es tal cual, o sea, que lo que hoy puede tener evidencia, el día de mañana sale otra teoría, refuta a la anterior, ¿verdad? Y muestra una mayor evidencia de los resultados obtenidos y es así como, pues, esta característica se mantiene, ¿verdad? O sea, que el conocimiento es provisional. Entonces, en ciencia siempre tenemos que estar pues al día, ¿verdad? Actualizando, experimentando, o sea que esto pues ahora sí que ha sido una evolución, ¿verdad? O sea, si volteamos a ver la historia de la ciencia, pues hemos tenido a lo mejor innumerables ejemplos, ¿verdad? De cómo se han ido actualizando las teorías. Entonces, el conocimiento como tal, pues es algo que vamos, ahora sí que, pues se va trabajando, ¿verdad? Al día, se va experimentando y pues bueno, esa es una de las características a lo mejor. Con esto, a lo mejor lo que queremos decir es de que la ciencia no busca tener, pues quizás siempre la razón, ¿verdad? O sea, que es una postura abierta en la cual, pues, determinado autor o determinado científico, experimentador, puede al día de hoy decir, yo encontré esto, pero no por eso tengo la razón absoluta, ¿verdad? O sea, al día de mañana puede venir otro y decir, pues sabes qué, yo encontré algo diferente, unos resultados que se apartan de lo que tú obtuviste y pues aquí está, ¿verdad? Entonces, esa es como que la idea, ¿verdad? O sea, esa es una característica también de la ciencia, que va a ser una postura siempre abierta, que no va a buscar pues siempre tener la razón, ¿verdad? Que es un método más a final del día, o sea, para llegar al conocimiento. Entonces, pues ahora sí, no sé si te parezca, Chava, que comencemos a explicar a lo mejor cómo se aplican, ¿verdad? Este tipo de, pues, presupuestos básicos y estas características que mencionamos de todas las ciencias a lo que es estrictamente lo psicológico, ¿sí? O no sé si quieres agregar algo más. Ah, nada más checar otras características, ¿no? Que el conocimiento es profesional, que se puede replicar, también es importante, ¿no? Y que el conocimiento obviamente al replicarse es verificable. Ajá. Nada más, no sé si quisieras comentar un poquito más de eso. Eh,
Bueno, pues como tal, sí, a lo mejor sí, se me estaba pasando, ¿no? Esta parte de que se pueden replicar los resultados va de la mano, ¿no? Tal cual, con esta parte de que el conocimiento es provisional, porque si tú replicas a lo mejor los mismos experimentos quizá que ha hecho algún autor en algún momento, pero te das cuenta que obtuviste diferentes resultados, ¿verdad? Entonces ahí puedes obtener unas conclusiones quizá muy concretas, quizá muy específicas de que, mira, lo que tú experimentaste en este contexto determinado, o con estos individuos determinados, específicos, no es lo mismo que yo estoy obteniendo en este tipo de experimento, ¿verdad? Entonces, habría ahí, ¿no? La necesidad de, pues quizá contrastar, ¿verdad? Las variables que pueden estar interviniendo en que justamente se obtengan, ¿no? Resultados diferentes. Y justamente esto tiene que ver con la otra característica de que, pues entonces, se tiene que estar verificando, ¿verdad? El conocimiento. Eso a lo mejor sería nada más. Ajá, exacto. Entonces, esas tres características de que los conocimientos son provisionales es porque siempre, si yo, por ejemplo, hiciera un experimento, debe de ser tan detallado y tan preciso, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, parsimonioso, se le conoce así, ¿no? em, que tú lo puedas replicar también, ¿vale? Y que cualquier persona, de hecho, lo pueda replicar, no nada más los científicos, sino la ciencia es muy humilde en ese aspecto porque cualquier persona puede hacer ciencia. No se necesita ser un genio o un superdotado para poder hacer ciencia. Lo que sí es que, pues sí se requiere estudiar, ¿verdad? Para conocer un poquito más y poder hacer esto, ¿no? Exacto. Entonces, eso de replicar los experimentos, pues simplemente es para verificar si lo que dijo fulanito, sutanito lo encontró igual, ¿verdad? O le salió el mismo resultado. Entonces, eso es algo importante, ¿eh? Porque a comparación con otras formas de conocer las cosas del mundo, la ciencia sí lo verifica, sí te demuestra, ¿vale? Pero, por ejemplo, la magia, ¿qué otras cosas serían? El chamanismo, todas esas cosas, por lo general difícilmente te van a mostrar algo que tú puedas verificar. La ciencia sí. Entonces es muy importante estas características. Y ahora sí, vamos entrando de lleno a lo que mencionabas, Edgar, de ir llevando estos supuestos de la ciencia a la psicología para ver si la psicología justamente cumple con los requisitos de ser una ciencia, ¿no? Pero sobre todo vamos por las cuestiones, creo que dos puntos, ¿no? La metodología o las metodologías que se emplean y el objeto de estudio. Aquí hay algo interesante porque la psicología nunca ha tenido un solo objeto de estudio. Ha ido evolucionando justamente porque estos presupuestos de la ciencia se han ido aplicando a los objetos que ha ido teniendo a lo largo de su historia de la misma psicología, ¿verdad? Que son el alma, la mente, la conciencia, ¿no? Ahora sí que es así Ajá. un viaje gradual. Exacto, exacto. Incluso la palabra psicología, si la separamos, sí que significa alma y logos, estudio. Entonces, en sí la palabra psicología significa el estudio del alma, ¿vale? Eh, o tratado del alma, exacto. Porque en sus cuestiones históricas la psicología pues se desprendió de la filosofía. Y en la filosofía pues sí se hablaba de alma. Entonces, vamos comprendiendo un poquito. Ahora, si entendemos los presupuestos de la ciencia, ¿no? Que el objeto debe ser real, que se pueda conocer y que esté sujeto a leyes, o sea, que esté determinado. Eh, eh, Edgar, lo que es alma, mente, cognición, ¿tú qué podrías decir, no? ¿Cómo podrías checar ahí los presupuestos de la ciencia a estos objetos de estudio por los que ha pasado la psicología? Sí, pues es básicamente, o va por este sentido, ¿no? Que tú mencionabas hace un momento, eh, tal cual, o sea, podemos aplicar este tipo de principios, por ejemplo, el principio de que partimos de hechos observables, cuestionando, ¿verdad? O sea, como le decías tú, se puede observar, por ejemplo, el alma, se puede observar la mente, dónde está, ¿no? Se puede medir, o sea, este tipo de principios vamos a ver que van a ser importantes justamente para ir delimitando y siendo lo más objetivos que podamos con el fenómeno que nosotros vamos a estudiar,
¿verdad? Entonces, aplicando, por ejemplo, el primer principio a lo que es estrictamente ya lo psicológico, vamos a ver que el objeto o el fenómeno a estudiar va a ser el comportamiento, porque entonces ese objeto de estudio sí cumpliría, ¿no? Con el hecho de partir de, valga la redundancia, de hechos que nosotros vamos a poder percibir, ¿no? Y a lo mejor poniendo un ejemplo ahorita, el que se me viene al pensamiento, vamos a ver que, por ejemplo, estamos, quizá ahorita ustedes nos están viendo, ¿verdad? Que estamos articulando, que estamos haciendo gestos, es decir, que nos estamos moviendo, ¿no? Esos son hechos de los que vamos a partir y eso va a ser justamente el comportamiento. ¿Por qué? Porque entonces nosotros a través de nuestros sentidos, como son la vista, perdón, la vista, el oído, vamos a poder, pues, tal cual, ¿verdad? Percibir este tipo de hechos. Entonces, por ejemplo, el primer principio, ¿verdad? Es justamente aplicable de esta manera y el objeto o el fenómeno va a ser el comportamiento. Entonces, no sé si quieras explicar, por ejemplo, otro principio, Chava, cómo se puede aplicar, ¿no? A lo psicológico. Sí, entonces va a haber algunos objetos como el alma, la mente, el inconsciente, que no es de la psicología, es del psicoanálisis. Entonces, esos objetos de estudio, bueno, para ser más precisos, el aparato psíquico, ¿no? En la cuestión del psicoanálisis. Entonces, si partimos de ese primer presupuesto sobre que debe ser real, o sea, debe ser un hecho que se puede percibir por medio de los sentidos, como muy bien lo explicó Edgar, el inconsciente, hasta la fecha, fíjense, después de ya siglos, ¿verdad? O sea, no añitos apenas, sino ya siglos. Entonces, hasta la fecha, pues preguntémosle a un médico o a alguien que se dedique a conocer el cuerpo y a abrirlo, ¿verdad? Pregúntenle si alguna vez han visto el inconsciente ahí. Así como si tú abres el cuerpo, puedes ver el corazón, puedes ver las vísceras, puedes ver el cerebro. Pero ¿por qué nunca hemos visto, por ejemplo, a los que están ahí en la morgue, ¿no? Pregúntenle si han visto el alma, si han visto el inconsciente, si han visto la mente. No, no, probablemente les dirán que no. Y yo creo que también si nos preguntamos nosotros, o sea, si les preguntamos a ustedes como audiencia, ¿han visto el alma, la mente, el espíritu? ¿Han visto el inconsciente? Probablemente nunca dirán que no. Entonces, no es un objeto real, no son cosas reales. Pues por eso es que no, y ahí vamos con el segundo presupuesto, si se puede conocer. Como no son objetos reales, pues no los podemos conocer. No se va a poder experimentar. Exacto, no se va a poder experimentar, muy bien dicho. ¿Vale? Entonces, y si no se puede conocer, entonces, porque no es real, por tanto, pues descartamos que va a estar sujeto a leyes o va a estar determinado por leyes. Entonces, si algo no se puede percibir, no se puede conocer y no se puede entender que está determinado por influencias, ¿qué hacemos con esas cosas entonces, no? O sea, no se puede obtener conocimiento. Así, ¿vale? Entonces, por eso es que la psicología a lo largo de la historia ha ido cambiando de objeto de estudio hasta llegar a lo que entendemos como conducta, ¿verdad? Entonces, vamos a ir descartando esos objetos como el alma, la mente, todas esas cosas. Y no es por atacar, sino es que debemos entender que no, esos objetos o esas cosas no cumplen con los presupuestos de ciencia. Por eso es que se descartan, ¿verdad? En la psicología. Ahora sí, no sé si quieras comentar algo más respecto al objeto de estudio. Em, pues quizá aplicando o poniendo como un poquito más de ejemplos, ¿verdad? De cómo se aplican este tipo de principios, ¿no? Ya dijimos el primero a lo mejor de que, bueno, en el comportamiento, que ese sí va a ser un objeto o un fenómeno digno de estudiar, porque vamos a partir de hechos que justamente vamos a poder percibir. También va de la mano con esto, con estos otros dos principios, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el comportamiento esté sujeto a leyes, ¿verdad? Va a ser muy útil porque entonces ya vamos a poder decir que nosotros articulamos o hacemos gestos por unas influencias, ¿verdad? O sea, esto es básico porque antes se tenía, por ejemplo, la idea de que el comportamiento no estaba sujeto a ningún tipo de ley, o sea, que era voluntario. ¿No? A ninguna influencia, exacto, que era de libre albedrío, ¿no? Que había este voluntarismo, ¿no? O sea, que iba por ahí. Entonces, si nos ponemos estrictos, por ejemplo, el principio de determinismo se va a aplicar de esta manera. Y justamente ahí es donde entra también el principio, el tercer principio
de que el fenómeno o el objeto de estudio, que en este caso es el comportamiento, lo vamos a poder conocer, porque entonces también vamos a poder experimentar, ¿verdad? A lo mejor un ejemplo que se me viene ahorita es en el caso de, por ejemplo, cuando nos da una alergia, ¿no? Pues nos enronchamos, ¿verdad? Esas son como las respuestas, en este caso a nivel pues fisiológico, Hay ¿verdad? tos, estornudos. Exactamente, también este tipo pues, respuestas también se presentan, pero entonces vamos a poder conocer, ¿no? A qué obedece, ¿verdad? Ese comportamiento, cuáles son las influencias, ¿no? A través de la experimentación, de la manipulación. Y entonces, por ejemplo, vamos a ver que en ese tipo de casos lo que se hace es tal cual, ¿verdad? Manipular variables, por ejemplo, las pruebas estas, ¿verdad? De que te ponen determinadas sustancias, ¿verdad? En la piel para que reaccione, para ver si tiene esa reacción, es justamente cómo se aplica este tercer principio a lo que es este objeto de estudio. Y entonces nos va a permitir, es nada más un ejemplo, ¿no? Que ahorita se me ocurrió, es nada más como que un ejemplo que nos va a poder a nosotros permitir conocer, ¿verdad? Cómo funciona el comportamiento. Entonces, no sé si quieras agregar algo más aquí, Chava. Sí, ya para ir cerrando, para ir concluyendo, creo que bastante bien nos está quedando, ¿verdad? La explicación que estamos dando. Y digo porque también hay que echarnos flores, ¿no? Porque sí estamos haciendo, bueno, me está gustando cómo estás explicando las cosas, ¿no? Entonces, vale. Entonces, fíjense, esas son justamente las influencias, ¿no? Em, Cuando nosotros nos basamos en estos presupuestos, podemos hacer algunas cosas con el comportamiento. Lo podemos controlar, lo podemos explicar, lo podemos predecir. Exacto. Entonces, básicamente de eso se trata la ciencia, ¿no? De controlar, de explicar, controlar y predecir algún fenómeno, ¿vale? Mm, Esto al final de cuentas nos va a dar un beneficio, ¿no? Un beneficio porque cuando nosotros entendemos, o muchos, ¿eh? Que el comportamiento, pues lo podemos controlar, lo podemos explicar y predecir, nos da un plus para poder solucionar algunos problemas justamente de comportamiento, problemas sociales, etcétera, etcétera, ¿no? E incluso hasta lo podemos llevar a lo que nos atañe, ¿verdad? A lo clínico. Exacto. Entonces la terapia se basa justamente en estos presupuestos de la ciencia y en las investigaciones, los experimentos, ¿verdad? Que se hacen en el laboratorio. Todos ese corpus de conocimientos sólidos que se encuentra en el laboratorio, lo llevamos a la aplicación a los problemas psicológicos de las personas, que justamente es de a lo que nos dedicamos, ¿verdad? No debemos de perder la oportunidad, ¿verdad? De decir eso, porque al final de cuentas, pues también entender que nosotros lo que hacemos, a lo que nos dedicamos, justamente es a resolver problemas de las personas, problemas psicológicos, sobre todo utilizando la ciencia, ¿verdad? Exacto. Utilizando la ciencia. No sé si quieres agregar algo más, perdón. No, sí, pues dijiste algo muy importante, ¿verdad? O sea, quizás se cuestionen o nos lleguemos a cuestionar, vale, pero ¿por qué es importante, pues, considerar, ¿verdad?, a la psicología como una ciencia? Y es que a lo mejor es muy lógico, pero sí hay que decirlo, ¿no? O sea, yo creo que para problemas que impliquen el sufrimiento humano, pues es que es fundamental, ¿verdad? Porque cuando nosotros tenemos este tipo de problemáticas, haciendo a lo mejor un poquito de analogía, ¿verdad? Con lo que son las cuestiones, por ejemplo, médicas, ¿no? O sea, cuando estamos enfermos, nosotros queremos que nos atienda un profesional, ¿verdad? Vamos a buscar la ayuda de un profesional, de una metodología que esté sometida a lo que sirve, ¿verdad? Que sea experimentado. Entonces, de la misma manera van a ser, pues, este tipo de problemáticas, ¿verdad? Del comportamiento. O sea, es fundamental lo que acaba de decir, pues, Chava, ¿verdad? Quizá nada más agregar lo que también comentabas, que es importante entender estos principios para lo que ha sido la evolución de la psicología, ¿verdad? Tal cual, eso es, para situarnos en que quizá pues ahorita la psicología ya no es pues la psicología que a lo mejor pues se conocía en años anteriores, ¿verdad? Sino que ahorita ya es una psicología científica que va a tener la mayor evidencia posible. Sí, y ya para concluir entonces, aquí es donde entramos lo que tanto promovemos, ¿no?
Aquí es donde podemos decir, nosotros hacemos práctica basada en evidencia. Nuestras decisiones profesionales se basan en evidencias. Es eso y nada más. Pues bueno, vamos a tener que cortar ahí muy rapidito. Que estén muy bien